Hola compas, bienvenidos a mi video. Aquí encontrarán tops, críticas a películas y gameplays. Hola compas, soy Mario Sonic Gamer 2020, y hoy les vengo a decir sobre por qué no he subido vídeos, es porque me ha dado mucha flojera. Pero lo bueno es que ya volví, así que hoy les traigo las top 5 empresas de videojuegos que quebraron. Pero solo van a ser empresas de videojuegos que no son muy conocidas, ya que quiero ser lo más original posible. Así que no vengan con cosas como... ¿Qué cosa menos original? Número 5. Tecfree. Tecfree fue una empresa de videojuegos española fundada en 1983, por Javier Valero, Luis Jonamá y Josep Quingles. Ya que en ese entonces el mercado de videojuegos en España se llenó de tantas distribuidoras de juegos gringos y japoneses, además la única desarrolladora de videojuegos en España era EFOSA. Tecfree inició justo cuando se fundó, con el juego Ambush, juego que fue un gran éxito en su tiempo gracias a sus gráficos estilo 3D, pero más por su jugabilidad muy adictiva y muy retadora. Díganme, ¿quieren que suba un gameplay de este juego? Volviendo al tema, tanto fue el éxito del juego al punto en que fue exportado a países como Japón, Italia, Corea del Sur, Portugal, Inglaterra y Alemania. Un año después, en 1984, salió Hotland, un juego tipo Space Invaders, en el que tenías que dispararle a todos los aliens ya que poco a poco iban bajando, y si llegaban al fondo valiste hasta dejarte más lastimado que Neymar fingiendo lesiones. Además de ser uno de los primeros juegos en la historia en tener voces tan solo escuchen. En 1985 sacaron Crazy Rally, un juego que era como una fusión entre Spy Hunter y Monaco GP. Si era la hostia, ¿qué pasó? Pues en 1985 los fundadores de Tecfree abandonaron la empresa para fundar Gaelco, que primero hizo juegos mecánicos infantiles como el que ven en pantalla, y luego hicieron videojuegos. Además, hubo unos desacuerdos entre los directivos y los programadores, haciendo que se fueran de la empresa. Los últimos juegos de la empresa fueron en 1987, y fueron Tricky Dog, un juego de plataformas, Speedball, un juego de pinball pero en videojuego, y Sauro, un shooter pero con un submarino. Pero se estarán preguntando, ¿por qué puse esa y no una más importante? ¿Por qué Tecfree fomentó a que se desarrollara la industria de videojuegos en España, pero aún así? Descanse en paz, Tecfree. Número 4. Core Design. Core Design fue una compañía inglesa fundada en 1988 por Jeremy Smith y varios extrabajadores de Gremlin Graphics. En 1989 se hizo su primer videojuego, el cual fue Rig Dangerous, un juego de plataformas que salió en varias computadoras de la época como la Commodore Amiga, Commodore 64, Atari ST o la ZX Spectrum. El juego fue muy bien recibido al punto en que sacaron más juegos. Los que más destacaron fueron Switchblade, Course of Encantia, Shock Rock, Carbup y Darkmere. En 1994 fueron comprados por Centre Gold, una empresa que también era dueña de US Gold, una distribuidora que fue famosa en la era del Nintendo NES. 2 años después, Centre Gold fue comprada por Eidos Interactive, pero en ese mismo año salió su juego más famoso, el cual fue Tomb Raider, un juego para la PlayStation 1 que destacó por su historia, gráficos, libre exploración y Lara Croft, su sexy protagonista. En 1997 salió Fighting Force, un beat'em up, que también salió en PlayStation 1, solo que no tuvo buenas críticas por su gameplay repetitivo y mediocre, además de la poca vida de los personajes, o sea, si te golpeaban, cagaste. Pero por el lado bueno, también en ese mismo salió Tomb Raider 2 y en 1998 salió Tomb Raider 3. Pero en 2003 Eidos movió el desarrollo de la saga de Tomb Raider de Core a la empresa canadiense Crystal Dynamics, siendo su primer juego Tomb Raider The Angel of Darkness, que tuvo críticas mixtas. Pero luego en 2006 el edificio de la empresa fue comprado por la compañía Rebellion, pero Eidos todavía era dueña de la empresa que la terminó desapareciendo, para luego ser comprados por la desarrolladora japonesa Square Enix. Actualmente, los juegos de Tomb Raider los desarrolla Square Enix.
Descanse en paz Core Design. Número 3. Evoga Entertainment. Evoga Entertainment fue una empresa mexicana fundada en 2000 por Ángel Torres, un mexicano que tenía experiencia en el sector, ya que fue el que probaba los juegos de la japonesa SNK, como King of Fighters o Metal Slug. En 2001 estrenaron Evolution Soccer, un juego de fútbol para arcades, específicamente para la placa Crystal System, en el que, aunque no pudieron usar los nombres de los futbolistas del momento, sí lograron usar los nombres de los equipos. Por cierto, me gusta el fútbol, yo le voy al Monterrey, ¿ustedes a quién le van? Un año después, sacaron lo que para muchos es su mejor juego, en este caso Rise of the Dragons, un juego de lucha que fue muy aplaudido por sus gráficos y su sistema de lucha. El juego en este caso salió para Neo Geo, no es broma. Pero tristemente el juego fue un fracaso en ventas, ya que mayormente se debió mucho a la piratería. Poco después, en 2004, Evoga quebró haciendo que sus proyectos se cancelaran, entre ellos The King of Basketball, la secuela de Rise of the Dragons y el port de Rise of the Dragons para PS2. Descanse en paz Evoga. Número 2. Luxoflux. Luxoflux fue una desarrolladora estadounidense fundada en 1997, por Peter, no S., sino Peter Moravec y Adrian Stephens. Al igual que Tech Free Evoga, era un equipo muy chiquito, pero aún así eso no los detuvo a hacer títulos que lograron buenos resultados. Por ejemplo, su primer juego, que fue Vigilante 8, estrenado en 1998, le fue muy buena en críticas cuando salió en el PlayStation 1, haciendo que llegara al Nintendo 64 y Game Boy Color. Y también el Dreamcast de Sega. El juego en sí era de una arena de autos de los 70, en donde se tenían que eliminar usando armas y mejoras. En 1999 salió su secuela, el cual también tuvo muy buenas críticas. En 2000, sacaron Star Wars Demolition, un juego que era básicamente un Vigilante 8, pero de Star Wars. Esto hizo que llamara la atención de Activision, para así comprarlos en 2002. En 2003, sacaron su juego estilo Grand Theft Auto, llamado True Crime. Streets of Rage, que al igual que con sus otros títulos también le fue muy bien, solo que en este caso sacaron su juego en PlayStation 2, la Xbox clásica y GameCube. Hasta le hicieron secuela. También hicieron juegos basados en películas como Kung Fu Panda, Shrek 2 y Transformers 2. Pero tristemente Luxoflux quebró por un despido masivo en las empresas de Activision, entre ellas Neversoft, Radical, y por supuesto, Luxoflux. En 2010 la empresa desapareció para siempre. Descansa en paz Luxoflux. Número 1. Cinematronics. Cinematronics fue una desarrolladora estadounidense fundada en 1975 por dos exjugadores de fútbol americano del equipo de los Cargadores de San Diego, los cuales eran Dennis Partiligar y Garrison. También se unió Jim Pirra a la fundación de la empresa, aunque Garrison se convirtió en presidente de la empresa. Su primer juego fue Flipper Ball, un juego que no desarrollaron ya que en realidad, el juego era TV Pinball, juego que fue hecho por Exidy, otra empresa de videojuegos de los 70 y 80. Pero su primer juego fue, Embargo, videojuego estrenado en 1977, en donde manejas un barco y creas una línea con el objetivo de que los otros barcos choquen. Ese mismo año sacaron Space Wars, un juego en donde dos naves se peleaban en el espacio, pues, obvio, o si no, no tendría sentido el título. El juego logró un éxito comercial, lo cual hizo que se convirtiera en la competencia de los grandes estadounidenses de la época, los cuales eran Midway, Williams, Exidy, pero también de nada más y nada menos que Atari. No solo eso, sino también Space Wars fue el primer videojuego con gráficos vectores en tener éxito. En 1979 salió otro juego con estos gráficos, en este caso Starhaut, un juego de naves en 3D, en el que hay que destruir las naves en una zanja. Stay on target. We're too close. Stay on target. Loosen up! Gold 5 to red.
Pero un año antes, en 1978, Cinematronics hizo un trato con la empresa Sunrise fundada por Larry Rosenthal, con el objetivo de usar patentes y tecnologías vectoriales para así usarlas en sus próximos juegos, y de ahí Sunrise cambia de nombre a Vectorbeam. Eso además de que cuando Vectorbeam era independiente, solo hizo un juego llamado Speed Freak, un juego muy parecido al Night Driver de Atari y el 280 ZAB de Midway. Eso además de que en el 79, Vectorbeam fue comprada por Cinematronics, volviéndola una subsidiaria, pero ojo, seguiría haciendo juegos. Ni se crean lo último porque, solo hicieron un juego más llamado Tailgunner, y los otros en realidad los hizo Cinematronics, vendiéndolos bajo el nombre de Vectorbeam. Eso y Vectorbeam fue vendida a X-Series. En 1980 Cinematronics demandó a Atari por usar el sistema vectorial en Asteroids y Lunar Lander, pero se llegó a la conclusión en la que cualquier empresa puede hacer juegos vectoriales y no solo Cinematronics, XD. Pero también en ese mismo año salió su juego más exitoso, en ese caso Star Cattle, un juego en donde eres una nave y tiene que destruir el cañón del centro pero varios escudos lo protegen. En 1981, salieron Armor Attack y Solar Quest, juegos que a pesar de su buena calidad, tristemente fueron fracasos, y en 1982 sacaron Boxing Box, juego que fue más fracasado. En ese mismo año, Fred Fukumoto se volvió presidente de la empresa, en la que decidió hacer juegos con pixel art, pero estos fracasaron. En 1983, retomaron los vectores con Cosmic Chasun, juego que también fracasó. Pero en ese mismo año hicieron un juego que fue un éxito en este caso, Dragon Lair, un juego que más que juego, es más una película interactiva, ya que fue hecho en colaboración por Don Bluth, ex animador de Disney y director de varias películas animadas de los 80 y 90. El juego fue muy exitoso, haciendo que se hiciera otro juego de este estilo, en este caso Space Ace, que también gozó de cierta popularidad. En 1984, dejaron de hacer juegos vectoriales, para dedicar de nuevo al pixel art, con juegos como Freeze y Cerberus. Pero también tuvieron un último éxito, llamado World Series The Season, un juego de béisbol que fue muy avanzado para la compañía, pero después los siguientes juegos fracasaron, haciendo que en 1987, la vendieran a Tradewest, eso y de allí la empresa desapareció, pero lo cierto es que Leland Cook reformó a la empresa llamándola Leland Company. Descanse en paz, Cinematronics. Ahora, ¿qué les pareció? ¿Quieren parte 2? Y sobre todo, ¿falta alguna? Díganlo en los comentarios. Suscríbanse y denle like.